Buenas tardes a todos. Una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz-On, fundada por el venerable maestro On Johansson. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del libro Las 12 llaves de la filosofía. En la anterior charla hablamos de la primera parte, de las 6 primeras llaves. Vamos a hablar en esta ocasión de las llaves restantes, de las 6 subsiguientes llaves, y vamos a develar pues un poquito la simbología relacionada con la enseñanza Rosacruz, etc. En la anterior conferencia, como he dicho, abordamos las 6 primeras imágenes o grabados correspondientes a la obra del enigmático alquimista Basilio Valentín, Las 12 llaves de la filosofía. Se puso de manifiesto una serie de ideas iniciales importantes a efectos de poder comprender pues, la simbología no solo de esa magnífica obra, sino de la mayoría de los libros de alquimia. En todas las obras escritas por los alquimistas, obviamente, se encuentran codificadas por distintas razones. En esas obras, por lo general, se presenta un procedimiento velado que tiene que ver con la consecución de la piedra filosofal, la cual proporciona al alquimista la medicina universal y el elixir de larga vida. Toda la simbología que encierra los libros de los grandes maestros se corresponde con la magia sexual, con la alquimia sexual, con el tantra blanco. Los adeptos medievales rosacruces ocultaron inteligentemente todo el procedimiento de sus obras. En suma, todo tiene como base la práctica de la magia sexual, el gran arcano o arcano solar. Como vemos aquí, pues una bella imagen relacionada precisamente con el gran arcano, ¿no? Con ese secreto secretorum que ocultaron todos los maestros en los libros de alquimia medieval. Y evidentemente, Basilio Valentín, nuestro enigmático autor, no podía ser una excepción. Bien, con respecto a la llave número 7, eh, que reza como frase primordial a pie de grabado, el vaso filosofal y su sello, Ubetum de sapiencia. Bien, aquí tenemos concretamente esta bella imagen. Eh, en el propio grabado, en el propio libro de las 12 llaves de la filosofía, se especifica con respecto a este grabado lo siguiente. Primavera, verano, otoño, agua, sal de los sabios, componen nuestro caos a calentar al sol. Sin embargo, de los astros no has puesto pesos justos. Ninguna propicia brisa cumplirá tus deseos. Del firme sello de Hermes, cierra el vidrio por temor a que tu materia no sea presa del errante viento. Bueno, el régimen del fuego debe ser respetado en este magisterio. Observamos la palabra principal, aqua, es decir, agua. Se hace necesario, tal como hemos especificado, el trabajo alquímico con las aguas, con nuestras aguas espermáticas, algo que venimos repitiendo en todas las charlas. Este agua, el licor seminal, ha recibido otras denominaciones. Nuestro caos, agua de los filósofos, leche de virgen, nuestro mar, etcétera. Hay muchos autores, muchos adeptos, muchos alquimistas, maestros que en la Edad Media configuran en sus libros distintas denominaciones, no solo para el agua, sino para otros componentes que al final, traducción o llevados a la operatoria alquímica, pues siempre equivalen a lo mismo. En este caso, al agua, tal como hemos dicho estos últimos ejemplos. Fulcanelli afirma lo siguiente. En cuanto al sujeto grosero de la obra, unos lo llaman magnesia lunar, otros más sinceros lo denominan plomo de los sabios, Saturnia vegetable, Filaleteo, Basilio Valentín y el cosmopolita le dan el nombre de hijo o niño de Saturno. Con estas denominaciones refiéranse ahora a su propiedad magnética o a su calidad de fusible y a su fácil licuefacción. Para todos ellos es la Tierra Santa. Y en fin, este mineral tiene por jeroglífico celeste el signo astronómico del Cordero, Aries. Gala significa en griego leche y el mercurio es llamado también leche de la Virgen. Si prestáis pues atención, hermanos míos, a lo que hemos dicho sobre la Galette de Reyes, es decir, la Galette de Reyes, Furgaderi se refiere al famoso roscón de Reyes que encierra una figurita. Y si sabéis por qué los egipcios divinizaron al gato, no podéis tener ya ninguna duda sobre el sujeto que debéis elegir. Su nombre vulgar se os aparecerá con toda claridad. Entonces poseeréis ese caos de los sabios, en el cual se encuentran en potencia todos los secretos ocultos, según afirma Filaleteo, y que el artista hábil tarda muy poco en hacer activos. Abrid, es decir, descomponed esta materia, tratad de aislar su porción pura o su alma metálica, según la expresión consagrada, y obtendréis el Hermes, es decir, el Hermes, el mercurio tintorio que lleva en sí el oro místico.
De la misma manera que San Cristóbal lleva a Jesús y el Cordero su propio vellón. Estas expresiones, esta manera de escribir por parte de Fulcanelli con esas denominaciones, esos jeroglíficos siempre equivalen a lo mismo, a nuestras aguas espermáticas y al mercurio. Obviamente, él lo que se está especificando, lo que especifica es el hecho de que generalmente denominamos mercurio en bruto o mercurio eh, extraído de la mina, según algunos alquimistas, a nuestras aguas espermáticas y ellos especifican que esas aguas están eh, ocultas en la mina, es decir, en nuestros órganos sexuales. Cuando se habla del trabajo del alquimista o que el alquimista trabaja con esas aguas, entonces ya el producto de transmutación o el producto de transmutar alquímicamente esas aguas se denomina mercurio de los filósofos. Y ese mercurio lleva un secreto acaerrado, lleva dentro de sí un secreto que ahora veremos. Por supuesto, tenemos que repetir las palabras del venerable maestro Johansson, que nos ilustra a este respecto, porque nos ayuda a comprender toda esta simbología y todos estos jeroglíficos. Y él dice lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La materia prima es el enséminis, el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del laboratorium oratorium es el chakra coxigio. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. Todo el trabajo de los elementales es completamente alquimista. El Enseminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el laboratorio oratorio. La inserción del falo vertical en el TEIS horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El TEIS es la morada del falo. El TEIS y el falo bien unidos se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del Enseminis. Mientras la sagrada ciencia de las transmutaciones debemos transmutar el mercurio, que es a lo que nos impele esta sagrada ciencia, el Enseminis para obtener el mercurio de los filósofos u hojas de energía crística, la cual asciende por los tubos conductores del horno alquimista por los nadis y da Pingala. No se debe de derramar nunca el mercurio, es decir, el licor seminal con el orgasmo, ya que cometeríamos eso que se denomina fornicación. Por el contrario, el aspirante Rosacruz debe de realizar un trabajo constante de transmutación de las aguas espermáticas. Observamos en latín la expresión sigillum hermelis en el grabado la llave número 7 que hemos visto anteriormente, es decir, sello de Hermes o sello hermético. Y así debe ser el trabajo con nuestras aguas. En ese vaso filosofal que corresponde a nuestros órganos creadores, debe de producirse el misterio de la transmutación. Debe mantenerse cerrado sin derramar ni una sola gota de nuestro oro líquido. El gran trabajo con el gran arcano entre hombre y mujer nos conduce al despertar de la conciencia y a la autorrealización. También observamos una balanza y una espada. Por analogía y correspondencias simbólicas, traemos a colación la carta del tarot relacionada con la justicia, tal como vemos en la presente diapositiva. La ley del karma siempre se encuentra presente. Obviamente, debemos de trabajar en la novena esfera para conseguir la realización de la gran obra y la liberación final. Debemos de cumplir y guardar la ley, los 10 mandamientos. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: vivid la ley de Dios, cumplid sus mandamientos. Paralelamente a esto, si agudizamos la visión, observamos que es una mujer la que sujeta la balanza y la espada. La espada simboliza a la divina madre Kundalini. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: es la energía sexual, la energía solar, concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo ese gran potencial encerrado en el hueso oxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Cristo. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral, tal como vemos en la presente diapositiva. Bien, con respecto a la llave número 8,
tiene como leyenda la putrefacción, llave mayor de la resurrección. Toda carne humana o animal, dice Basilio Valentín, no puede producir ningún crecimiento o propagación de su especie si no es por la putrefacción. También la semilla de la tierra y todo lo que está sometido y es propio de los vegetales no puede hacerse crecer excepto por la putrefacción. Tú, a quien conviene saber mucho más que el vulgo, escuchando los consejos y los discursos numerosos, aprende las causas y los fundamentos por los cuales y de los cuales la vivificación de la resurrección y de la generación resulta así de la putrefacción. Estudia esto no por hábito, sino como un investigador de la naturaleza con la idea mayor de que toda vida se desprende y nace de la putrefacción. Sin la putrefacción, ni en este tiempo, ni más tarde, nada es dado a la luz. La octava llave del libro de Basilio Valentín se relaciona con el número 8. En el tarot representa la justicia, con la balanza y la ley. Respecto al número 8, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. En el tarot, antiquísimo conjunto de cartas con profunda enseñanza esotérica, encontramos en la carta número 1 la correspondiente al mago, sobre cuya cabeza observamos el sagrado símbolo del infinito, el santo 8, tal como vemos en la imagen. El santo 8 está formado por la continuidad de un mismo trazo que cierra un doble circuito. En el primer rasgo, mientras el segundo solo cierra uno, y desviándose en el otro para proyectarse hacia afuera después de cortar el signo en el mismo punto de su unión central. El santo 8 tiene la misma significación del caduce de Mercurio, puesto que representa o simboliza a los dos nadis o canales o cordones ganglionares que se levantan desde el canda y envuelven a la médula espinal y por donde ascienden los átomos solares y lunares, o sea, el fuego y el agua, que se entrecruzan en la esfera de los valientes, en la novena esfera, formando así el signo del infinito. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, despierta en nosotros la divina serpiente de Kundalini. O sea, adviene a nosotros el fuego del Espíritu Santo, que nos lleva al pleno y total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto desarrollo de nuestra conciencia. Fuego más agua igual a conciencia. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y despertar de su conciencia cósmica. Todos los grandes maestros de la gran logia blanca, sacerdotes por siempre conforme el orden de Melquisedec, levantaron las serpientes sobre la vara de su columna vertebral y encendieron en el laboratorio de oratorio, en la novena esfera, en el sexo, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Encarnaron en sí mismo la divina y bendita madre Nuit, Isis, Kundalini, María, Tonatzin, etc. El cadáver, el esqueleto, símbolo de la muerte y putrefacción, indica el proceso de disolución o muerte. Por esta parte, podemos decir, en la alquimia prácticamente la totalidad de los tratados señalan tres fases o colores de la obra, uno de los cuales se corresponde con la putrefacción o nigredo o caput mortum, generalmente representado por el cuerpo negro, tal como se ve en alguna de las imágenes que vamos a especificar. Es decir, el aspirante Rosacruz, auténtico alquimista, debe despertar para poder morir y posteriormente ser. El ego, los yoes que aprisionan al budata o conciencia, deben ser aniquilados. Esa aniquilación solo es posible cuando alguien ha despertado conciencia y posteriormente despierta el fuego. Observamos una figura que sale de una tumba en actitud orante. La resurrección adviene en la segunda montaña. El venerable maestro Johansson afirma: conocidos ya todos los infiernos de los planetas místicos y aniquilados los terribles enemigos del Cristo interno, corresponde al maestro realizar la más excelsa de las obras, la resurrección. Atman, el maestro interno, el íntimo, el ser, se hallaba muy oculto en las profundidades ignotas de nuestro ser. Se hallaba muerto, mas las benditas aguas espermáticas llevadas a las sublimes transmutaciones y vividas por el maestro en las sacrosantas cenómenes del arcano solar, logran levantarlo y resucitarlo en nosotros. La resurrección del maestro realizado en las supremas esferas místicas del amor nos confiere la perfección en la maestría. Esta perfección sublime, obtenida, inconfirmada, por incesantes purificaciones y pacientes confirmaciones, nos llevan a la presencia magnífica y radiante de nuestro real ser, del íntimo, del ser de Atman, del ser de nuestro ser. El amor, fruto de constantes transmutaciones y extenuantes pulimentaciones por medio del arcano solar, es lo que nos permite, por medio de la Rosa Cruz, realizar el trabajo de la magna obra y llevarla hasta estas alturas de la resurrección. El maestro resucitado lo constituye Atman Buddhi Manas. Es Atman quien se crucifica para lograr su máxima obra, la resurrección. Atman Buddhi Manas constituyen el vehículo de expresión de eso que es el maestro secreto, la mónada oculta, divina e inmortal, que se hallaba muerta y resucita. Y es así como se logra la resurrección en nosotros mismos del Cristo interno. La resurrección confiere grandes y divinales poderes, mas todo el trabajo de la gran obra no termina aquí. La perfección no tiene límites. También observamos por doquier en el grabado la cruz, la cual nos invita a la práctica del gran arcano,
en la fragua de Vulcano, en la novena esfera. A la alquimia también se la ha denominado agricultura celeste. Y el agricultor, en este caso, en esa bella imagen de la llave que corresponde a la llave número 8, vemos realizar la correspondiente siembra. Observamos la espiga de trigo, símbolo de la simiente de nuestras propias aguas espermáticas. El ángel que toca la trompeta anuncia la resurrección. Aquí observamos en la bella iconografía de algunos de los pintores más sobresalientes una obra dedicada o que representa justamente la fragua de Vulcano. Y es en la fragua de Vulcano donde el aspirante Rosacruz, donde el alquimista forja sus cuerpos existenciales para poder eh, seguir adelante en el camino de la iniciación y cumplimentar las tres montañas y realizar la gran obra. Aquí tenemos también pues, otra bella imagen relacionada con lo que estamos comentando. Y como siempre, por supuesto, el trabajo con el fuego, el trabajo en el horno del alquimista, se realiza en las prácticas del gran arcano con el hombre y la mujer. Siempre con el trabajo místico de los dos místicos amantes, siempre la polaridad opuesta, hombre y mujer. La llave número 9. Y dice lo siguiente: haz que de un triple corazón crezcan tres serpientes vivas, después enciérralas juntas en el vaso de cristal. Venus hace admirar la graciosa cola de pavo y alegra tus ojos con un cisne blanco como la nieve. Favorito de Saturno, un cuervo negro seguirá, y después del ala del águila presentará sus plumas. Observamos un hombre y una mujer y unos animales simbólicos. Las dos fuerzas opuestas, hombre y mujer, presiden la entrada al santuario interno. Ambos alquimistas deben bajar a la novena esfera y a trabajar con el fuego y el agua. Para lo cual, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la iniciación Rosacruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajar persistente en el laboratorio oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar y de transmutar la simiente humana en fuego y en agua. En el fuego, en el agua, del ignio o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los dos testigos del Apocalipsis y estos dos testigos son los portadores del agua y del fuego. Fuego más agua igual a consciencia. Volvemos a reiterar, tal como hemos dicho anteriormente. En el Rosario de los Filósofos, una obra medieval donde se recopilan pues, unas magníficas sentencias de distintos maestros alquimistas, dice lo siguiente: es por lo que el agua y el fuego bastan para la obra entera. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. El varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente, y de esa sublime comunión nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el seminis la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viva y palpitante. La inserción del falo vertical en el seis horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El seis es la morada del falo. El teis y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora, mas no se detiene ahí. Sigue avanzando según realizamos el trabajo. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, dice el maestro. Amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. Los alquimistas hablaban de los colores de la gran obra, tal como vemos aquí, representados por el cuervo negro, la paloma blanca o en algunos casos el cisne blanco, tal como hemos visto en esa novena llave, y el faisán rojo o ave fénix, tal como vemos también en esa imagen. Algunas afirmaciones de algunos maestros alquimistas respecto a los colores son las siguientes. El alquimista llamado el cosmopolita afirma: gobernad vuestro fuego con mucho cuidado y enseguida veréis en vuestro vaso que vuestra materia se volverá completamente blanca como la nieve y entonces vuestro elixir está acabado con la obra blanca y con el tiempo se volverá rojo, a razón de lo cual aumentad vuestro fuego otra vez y se volverá amarillo o de color de limón, pero al final se volverá rojo como un rubí. Bien, con respecto, bueno, aquí vemos también otra representación de esos tres colores de la gran obra. Bien, la décima llave dice lo siguiente: en nuestra piedra, por mí y mucho antes de mí, elaborada, están contenidos todos los elementos, todas las formas minerales y metálicas, incluso todas las cualidades y propiedades del universo entero, pues en ella debe ser encontrado un gran y fuerte calor, teniendo en cuenta que es su poderoso fuego interior
el cuerpo fluidez Saturno se calienta y por su acción ígnea es cambiado en excelente oro. Igualmente, para nuestro elixir hace falta reflexionar bien y velar para que el tiempo necesario le sea dado y no se haya retirado demasiado pronto por inquietud de su buena cualidad y al fin de que no pueda imputarse como una mentira y ser juzgado impropio. Es por ello que la precipitación no conviene a nuestro magisterio, pues es en verdad, si nuestra piedra no está suficientemente madura, no podrá hacer madurar. Que la piedra esté en el horno, vacío sólidamente, cerrada con cerrojo, cocida por el fuego continuo, hasta que todas las nubes y todos los vapores se desvanezcan, que la vestimenta de los honores aparezca con la mayor magnificencia. Cuando los brazos del rey no puedan ya ser elevados a lo alto, el gobierno del mundo se habrá alcanzado, pues el rey de eterna fijeza está constituido y ningún peligro lo dañará en el porvenir, puesto que él se ha convertido en invencible. Un gran triángulo preside la llave número 10 y ese triángulo es el símbolo del agua. Obviamente debemos de trabajar en la gran obra para obtener la piedra con estas aguas espermáticas. Nuestro mercurio debe ser transmutado. El medalla maestro Johansson afirma lo siguiente: toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo, donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad conscientes, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. El autor de las 12 llaves, por nuestra parte, le afirmamos, en la llave número 10, menciona el trabajo en el horno para obtener la piedra hasta la victoria del rey, así como trae a colación la paciencia y la no precipitación para la elaboración del elixir. En todas estas afirmaciones que se realizan en la llave número 10, verificamos una clara alusión a la alquimia sexual y al misterio que encierra el mercurio a las aguas espermáticas, así como la prudencia y paciencia que ha de tener el aspirante Rosacruz alquimista por autonomosia para lograr la consecución de la piedra filosofal. Respecto a este último, el venerable maestro Johansson afirma, con respecto a la paciencia, lo siguiente: solo el trabajo constante en la fragua terrestre con la paciencia de Job es como podemos, por medio de constantes transmutaciones y destilaciones de licor seminal, despertar la divina serpiente de Kundalini, nuestra bendita madre. La paciencia de Job no es toda la paciencia que se requiere para llegar a las puertas de la perfección. Es tan largo el sendero que muchos maestros pierden el preciado don de la paciencia. Paciencia es la gran virtud que es precisa para recorrer el largo peregrinaje a través de los 9 planetas de nuestro sistema solar. Paciencia no es sinónimo de resignación. El resignado se abate a sí mismo, el paciente no. El que es paciente lucha y no se resigna jamás ante la adversidad. La transmutación integral es la transmutación alquímica por excelencia, que comprende como síntesis práctica de su aplicación el trabajo paciente con la simiente divina mediante la vida íntima del arcano solar. Kundalini o el Espíritu Santo solo despierta en base a constantes y pacientes destilaciones de la simiente divina, en base a conscienciales transmutaciones en el laboratorio oratorio de la alquimia, el sexo, en base única, estricta y claramente establecida de la transmutación sexual integral o arcano solar o arcano ZF o arcano real o maituna u Odvareta Yoga. Son todos términos semejantes, son sinónimos. Al respecto de la práctica de laboratorio, observamos en el grabado correspondiente a la llave número 12 un sol y la luna, esas fuerzas opuestas que simbolizan al hombre y la mujer, al azufre y al mercurio, al trabajo con el fuego y al agua. El símbolo de Mercurio es la base para el trabajo con el arcano solar. Respecto al horno mencionado por Basilio Valentín, acudimos de nuevo al venerable maestro Johansson, el cual afirma lo siguiente: el gabinete de los filósofos, el laboratorio alquimista se haya conformado por el hornillo mágico del laboratorio oratorio. Es el sacro cosigio. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. Bien, por esta parte decimos lo siguiente. Respecto al rey mencionado por el adepto autor de las 12 llaves de la filosofía, se refiere a lo que los alquimistas denominan nuestro rey, es decir, al Cristo o piedra filosofal. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive
y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, el Cristo no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de vida es el habitáculo del fuego, el enseminis, es la morada del Cristo y de la Divina Madre. El alimento del Buda, el sustento de la conciencia, se halla en el enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el Maituna o arcano real proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman el aceite sagrado, jamás logran encender las lámparas de su conciencia. Bien, observamos o hemos observado en esa llave unas expresiones en latín. Natus sum ex Hermógenes, es decir, nací de Hermógenes, es decir, la piedra filosofal nace del arte hermético, del mercurio filosofal, de nuestras propias aguas espermáticas. Hiperión, elegidme, Hiperión me eligió. Respecto a Hiperión, según Don Pernetti, Hiperión es el padre del sol, según la fábula. Significa el mercurio filosófico, padre del oro, pues nada es más sutil que el mercurio, hijo de Gea, la tierra, y de Urano, el cielo. Y según Furcanelli, Hiperión es la sustancia que en el curso de las sublimaciones se eleva por encima del agua, que sobrenada como una mancha de aceite. Es el Hiperión y el vitriolo de Basilio Valentín y el león verde de Ripley y de Jacques Tesson. En una palabra, la verdadera incógnita del gran problema. Este producto, alegóricamente, no es otro que el mercurio de los filósofos, de naturaleza y cualidad doble, en parte fijo y material, en parte volátil y espiritual, el cual basta para comenzar, acabar y multiplicar la obra. Esta es la única y sola materia de que tenemos necesidad, dice Fulcanelli, sin preocuparnos de buscar otra. Pero es necesario saber, a fin de no errar, que a partir de ese mercurio y de su adquisición, los autores comienzan por lo general sus tratados. Es decir, el resultado de la transmutación sexual sería Hiperión. El venerable maestro Johansson afirma, durante las prácticas de transmutación, tanto el varón como la mujer transforman en hojas su licor seminal, el que asciende por los respectivos cordones hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Y ese resultado en hojas o ese resultado de la transmutación, algunos alquimistas lo denominan el mercurio de los filósofos o, como Fulcanelli explica, Hiperión. Bien, llave número 11. El guerrero, como vemos en la parte de la izquierda con su armadura, implica que el iniciado aspirante ya ha fabricado los cuerpos de naturaleza crística y continúa en su lucha contra los yoes. El verdadero maestro Johansson afirma lo siguiente. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llevar a la gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. La decapitación de la medusa mitológica, del enemigo de los siglos, del ego, adviene cuando el iniciado ha despertado conciencia y posteriormente el fuego sagrado de Kundalini. De ahí la espada que ostenta el caballero, de la misma manera que Excalibur es extraída de la piedra del sexo. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer, unidos en bodas con el objeto de cristificarse, y a esa práctica de transmutación se la denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carecha, tal como venimos repitiendo anteriormente. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Por lo general, tal como vemos en la imagen, el león, en el contexto de la operatoria alquímica, representa el fuego. Observamos en las mujeres al sol y la luna naciendo del corazón. Tal como hemos comentado en otras ocasiones, el sol y la luna representan los opuestos, hombre y mujer, agua y fuego, azufre y mercurio. Esta simbología nos invita a la práctica de la transmutación alquímica de la energía sexual. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. El fuego es el padre y el agua es la madre. El espíritu, fuego,
Mediante la transmutación alquímica fecunda a la divina madre, el agua. Forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan en la criatura humana, en su enseminis, en la simiente divina. El espíritu, o sea, el fuego, fecunda las aguas de la vida y nace el Cristo. Es en la rosa y en la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar, que conduce al iniciado hasta la cristificación. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu quien, utilizando sus vehículos de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, hasta lo absoluto. Para terminar con esta lámina, volvemos al simbolismo de León, trayendo a colación a Fulcanelli, que afirma lo siguiente. Solo hay este león verde que cierra y abre los 7 sellos indisolubles de los 7 espíritus metálicos y que atormenta los cuerpos hasta perfeccionarlos enteramente por medio de la prolongada y firme paciencia del artista. El manuscrito de F. Aurach nos muestra un matraz de vidrio lleno hasta la mitad de un licor verde y añade que todo el arte consiste en la adquisición de este único león verde, cuyo nombre indica incluso su color. Es el vidriolo de Basilio Valentín. La figura es clara y concreta, y a ello nos estamos refiriendo constantemente a lo largo de la charla. Bien, llave número 12 y última llave, que es la que cierra el libro de las 12 llaves de la filosofía de Basilio Valentín. La rosa tan pronto es blanca como es roja. Estas dos flores filosóficas, florecidas en el mismo rosario, son las que Flamel nos describe en el libro de las figuras jerolíficas. Y esta afirmación se realiza precisamente porque en la imagen vemos dos flores, una rosa y otra blanca, nacer concretamente como de un pequeño crisol, un mini crisol. Bien, embellecen asimismo el frontispicio del Mutus Liber y las vemos florecer en un crisol en el grabado de Govil que ilustra la duodécima clave de Basilio Valentín, que es la que estamos viendo en este momento. Se sabe que la Virgen Celeste lleva una corona de rosas blancas y tampoco se ignora que la rosa roja es la firma reservada a los iniciados de la Orden Superior o Rosacruz. La rosa blanca y roja salen del crisol. El elixir blanco y rojo hacen referencia a la transmutación alquímica de la materia prima. El enseminis por parte del hombre y la mujer. Pero continuemos con Fulcanelli. Afirma lo siguiente. Ahora bien, así como el tonel está hecho de madera de roble, así el vaso debe de ser de madera, de viejo roble, redondeado por dentro como un hemisforio, con los bordes muy gruesos y encuadrados. A falta de esto, un barrilillo y otro parecido para poner. Casi todos los filósofos han hablado de este vaso absolutamente necesario para esta operación. Filaleteo lo describe valiéndose de la fábula de la serpiente Pitón que Cadmo atravesó de parte a parte contra un roble. Hay una figura en el libro de las 12 llaves que representa esta misma operación y el vaso en que ésta se hace, del cual sale una gran humareda, que es la que vemos en la imagen, que es justamente la que sale del barril, el cual en la parte superior ostenta el fuego y del cual pues sale ese humo al cual se refiere Forcanelli. Repito, dice Forcanelli, hay una figura en el libro de las 12 llaves que representa esta misma operación y el vaso en que ésta se hace del cual sale una humareda, que denota la fermentación y la ebullición de este agua. Y esta humareda termina en una ventana por la que se ve el cielo, en el que aparece el sol y la luna, que señalan el origen de este agua y las virtudes que contiene. Es nuestro vinagre mercurial que baja del cielo a la tierra y sube de la tierra al cielo. Reiteramos la necesidad de comprender que todos los filósofos herméticos han escondido bajo alegorías la naturaleza de su compuesto y las virtudes que el mismo encierra. El venerable maestro Johnson afirma: la materia prima de la gran ova, el alimento del fuego es la simiente sexual, el enseminis. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. El agua de la vida es el habitáculo del fuego, tal como hemos comentado anteriormente. Esta fermentación y ebullición del agua a la que se refiere Fulcanelli es simplemente la cocción a la que se refieren muchos alquimistas y equivale a la transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas. El sol es el padre, el fuego, y la luna es la madre, las aguas, el mercurio. El artífice vestido de rojo con una especie de vara, que en algunas ocasiones esa representación hemos visto algunos grabados, que simplemente es una vara que sirve para sujetar los carbones incandescentes del horno. El artífice vestido de rojo, insisto, con una especie de vara en la mano, nos indica, por un lado, claramente el color rojo de su vestimenta, al igual que de color rojo es la última etapa en la elaboración de la piedra filosofal, es decir, la obtención de la encarnación del Cristo, la fase o color denominada rubedo, que es la que termina la gran obra, la que finaliza todos los trabajos en la cual alguien llega a poseer la piedra filosofal.
El león devorando a la serpiente indica cómo el león transforma a la serpiente de su propia carne cuando lo devora. Así también el poder de Devi Kundalini, el fuego sagrado transmutando, elimina todos los defectos, los errores, los yoes. Bien, hay que terminar esta charla comentando lo siguiente. Para realizar en sí mismo las 12 llaves de la filosofía de las que nos habla el enigmático autor Basilio Valentín, necesitamos vivir los valores de transformación íntima, que son los mismos 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Por el valor de la vida, siempre hablamos del trabajo con las aguas. Es una constante repetición en todas las charlas y a día de hoy, en cada uno prácticamente de los grabados que hemos especificado, se menciona el trabajo con las aguas. La clave fundamental, precisamente, la tenemos en la transmutación alquímica de nuestras aguas. Decimos que es la clave, pero obviamente, por supuesto, que debemos de realizar el trabajo acompañado de los demás valores de transformación íntima que ahora vamos a ver. Pero hoy, en el siglo XXI, año 2024, no se puede entender un trabajo iniciático serio si no se habla precisamente de transmutación sexual. Obviamente, esa clave es una especie de faro para determinar en nuestras investigaciones, pues aquellas afirmaciones o aquellas enseñanzas de iniciados o maestros, si realmente cumplen las condiciones para que realmente sean tomadas en serio o no. Obviamente, también venimos repitiendo pues varias expresiones que obedecen a los distintos tipos de transmutación. En la transmutación sexual encontramos 3 tipos de transmutación, 3 prácticas que podemos realizar para transmutar nuestras aguas espermáticas. La transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar la realiza aquellas personas que todavía no tienen pareja. Es una magnífica práctica en la cual se utiliza la visualización, los mantras y es por donde se hace ascender por los canales Ida y Pingala, tal como aparece en la imagen, pues nuestros vapores seminales convertidos en energía. Justamente aquí vemos otro grabado, otra imagen en la cual, tanto en la mujer como el hombre, vemos ese recorrido de los nadis, cómo rodean la columna vertebral y ascienden hasta el cerebro y desembocan en el corazón. En el corazón, porque allí es donde mora nuestro Udatta, nuestra chispa divinal o esencia, que es precisamente la que se alimenta de energía sexual transmutada. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar. En la transmutación bipolar vemos una pareja, un hombre y una mujer, en este caso, cogido de las manos, una magnífica práctica en la cual todavía no hay conexión sexual, pero sí la pareja se puede coger de las manos, pueden juntar espalda con espalda o rodilla con rodilla y cada uno hace su propia práctica de transmutación unipolar. De tal manera, podríamos decir que esto es una preparación o antesala para posteriormente vivir lo que es el secreto del gran arcano, como ahora vamos a ver. En lo que es el tercer tipo de transmutación, el arcano solar, que hemos mencionado en bastantes ocasiones cuando hemos hablado en cada una de las 12 llaves, pues es el famoso secreto secretorum de todos los tiempos. El tercer tipo de transmutación, arcano solar, el arcano real, lo que es la magia sexual, la alquimia sexual, el tantra blanco, el udvareta yoga, todos términos son sinónimos para expresar la unión sexual de la pareja sin orgasmo y sin eyaculación. Lo que se produce es una magnífica transmutación donde también lo que es las aguas espermáticas, se convertidas en energía, suben por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y luego desembocan en el corazón. Insisto en la idea importante de especificar que no hay orgasmo ni eyaculación. Bien, en el valor de la muerte, obviamente, venimos repitiendo también que lo que se expresa a través de cada uno de nosotros, a través del animal racional, son yoes. Es justamente lo que corresponde a eso que es la expresión del ego. Eh, con lo cual podríamos decir que somos prisioneros totalmente de las cadenas del ego. Nuestra esencia, nuestro Buddhata, la chispa divinal, está totalmente aprisionada por el ego. De lo que se trata es de liberarnos del ego. Entonces, en el momento que nos encontramos, lo que podemos realizar es una magnífica práctica de debilitamiento del ego. Y de esa manera podríamos preguntarnos, entonces, ¿cómo podemos realizar un magnífico control del ego? Bueno, precisamente evitando su manifestación. Debemos de evitar la manifestación yoística. La manifestación del ego, evitar la manifestación del ego
con esta práctica que lo que es el ego se vaya debilitando cada vez más. La acción de los yoes no sean, o sean cada vez menos influenciadoras en nuestra vida y que debemos realmente acometer pues un continuo control y observación de nosotros mismos para detectar esos elementos que son los que nos llevan a la perdición y a la esclavitud, precisamente por ser el ego el que marca la pauta de nuestras vidas. Más adelante, si se produce la situación de un despertar, pues entonces surge otra situación totalmente distinta. Cuando alguien adviene al despertar de la conciencia y posteriormente, como consecuencia de las prácticas del gran arcano, despierta el fuego sagrado de Kundalini, entonces ya sí que puede empezar a eliminar cada uno de los yoes. Tenemos dedicado una conferencia entera precisamente a explicar las fases de la eliminación de los yoes. Los amigos pueden acudir a nuestro canal de YouTube y visualizar esa conferencia donde con las explicaciones del maestro Johansson pues son suficientes para comprender esta situación. Con respecto al valor de la libertad, hablamos de lo siguiente. Cada uno de nosotros vivimos una vida mecánica, rutinaria, sumergidos en el sueño, en la hipnosis. La mayoría de las personas no son conscientes de por sí, pero tampoco son conscientes de la idea de que no están precisamente despiertas, sino que están dormidas. Y eso lo tenemos que vivenciar y experimentar cada uno de nosotros como una realidad. Nos tenemos que dar cuenta, mediante una ligera observación, de que estamos totalmente dormidos y de que actuamos siempre de manera mecánica, sin conciencia. Y eso no es legítimo. Tenemos que aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. Tenemos que aprender realmente a vivir eso que se llama el aquí y el ahora, que algunos autores pues han querido explicar, han dado algo, alguna cosita que puede ser tenida en cuenta, alguna cosa valiosa, pero no han terminado de explicar lo suficientemente bien esa práctica. En esa práctica, que nosotros llamamos la práctica de la división de la atención consciente, es una práctica encaminada, insisto, a aprender a vivir conscientemente de momento en momento. Nosotros dividimos la atención en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. Eh, por medio del autorrecuerdo, o lo que es el recuerdo de sí, nos autorrecordamos como consciencias. En un momento dado, cuando hacemos la práctica, nos autorrecordamos no como cuerpo, no como persona humana, no como ego, sino como consciencias. Y sin perder esa sensación, sentir que realmente es así, extendemos ya nuestra atención, ahora ya sí, con la autoobservación, con la atención consciente hacia la acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder la noción de quiénes somos como conciencias y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, mediante la atención consciente, mediante la autoobservación, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres. Y de así conseguimos vivir de segundo en segundo conscientemente, interrumpimos lo que es el flujo mental de ese bombardeo continuo de la mente, que lo que está haciendo continuamente es sumergirnos en el sueño, en la hipnosis, proyectando imágenes del pasado, del futuro, preocupaciones, miedos, raciocinios, pensamientos, cuestiones llenas de lógica, y eso nos mantiene continuamente en el sueño, nos abstrae de la realidad, nos abstrae del aquí y del ahora. Por eso es fundamental aprender a vivir conscientemente. Podemos empezar con un segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta extender la práctica a las 24 horas del día. Por último, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor implica amar al prójimo más que a nosotros mismos, cosa que en estos tiempos pues parece ser que es casi imposible, es muy complicado. Pero, ¿qué es lo más valioso que tenemos nosotros? La enseñanza de la Rosa y la Cruz. ¿Cómo hemos recibido nosotros esa enseñanza? La hemos recibido en un momento dado gratuitamente. Pues gratuitamente debemos dar a nuestros semejantes, darles la oportunidad de conocer la enseñanza. Nadie avanza ni un milímetro en el sendero si de alguna manera acapara todo el conocimiento y no lo comparte con los demás. Nuestros semejantes tienen el mismo derecho que nosotros a conocer la enseñanza. Cosa distinta es que ellos quieran vivir o no quieran vivir la misma. Eso ya, en principio, no nos, no nos compete. Simplemente el hecho de ofrecer, dar la posibilidad a los demás de conocer la enseñanza, implica el valor del amor. Y por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Bueno, tal como en la situación en la que nos encontramos, hacer la voluntad del Padre, diríamos que es casi ciencia ficción.
pero podemos hacer la voluntad del Padre. Requisito fundamental es despertar conciencia, porque el Padre nos impele precisamente para hacer su voluntad a despertar conciencia. Podemos acudir continuamente a nuestro Padre para que nos despierte, debemos de acudir a nuestro Padre, a nuestra Madre, a nuestra bendita Madre, siempre para que hagamos cualquier práctica y siempre sentirles cerca de nosotros, a nuestro lado, y siempre nos acompañan para, si así lo queremos, vivir lo que es el sendero de la rosa y la cruz que nos conduce a la liberación final. En definitiva, las 12 llaves de la filosofía implica que un maestro ha cumplimentado realmente la gran obra y es de lo que se trata. Indefectiblemente, si alguien vive los 5 valores, y sin ninguna duda va a alcanzar el despertar de la conciencia, va a comprender conscientemente en qué consisten esas 12 llaves, en qué consiste todo el trabajo, va a atravesar las 3 montañas de la iniciación Rosacruz, va a realizar la gran obra, la consecución de la piedra filosofal y si así acaece, si así se determina por ley y por su trabajo, que es poner toda su vida entera pues, para realizar el trabajo, pues poder sumergirse en la increada luz de lo absoluto y alcanzar ese continuo de despertar, más y más despertar. Gracias a ti, Laura, como siempre, y gracias a los amigos por el esfuerzo de asistir a la charla un sábado. Eh, Quiero darle las gracias a todos. Yo soy el primero que aprende con las preguntas y con la propia charla. Y mandarles a todos un abrazo, deseándoles pues un fin de semana y exhortándoles a verles en la siguiente charla. Un abrazo muy grande para todos y hasta muy pronto.